Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy tendremos nuestra lección número 3 y el tema del día de hoy se llama Alcances y trascendencia de la caída del hombre. Y nos vamos a basar en Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por ese pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la caída del hombre se encuentra en Génesis 3 y pues para abreviar dice la Biblia que Dios creó el, el Edén, el huerto del Edén, y sobre el Edén puso al hombre y a la mujer, pero sin embargo Dios les dice, pueden comer de todo árbol, de cualquier fruto, menos de ese fruto que es el árbol del bien y del mal. Entonces el, el hombre y la mujer desobedecen a Dios y cuando Dios le dice que no hagan eso, lo hacen. Entonces cuando ya comen de ese árbol es cuando pierden el estado de inocencia en el cual fueron creados y empiezan a, los ojos se les abren y empiezan a ver que están desnudos. Entonces ahí es cuando comienza el pecado, con la desobediencia del hombre hacia Dios, el pecado y la muerte entran en el hombre, amén, porque Dios le dice, el día que comieres de ese árbol, de ese fruto, morirás, pero sin embargo, Dios advirtió de las consecuencias y el hombre aún así desobedeció, amén. Y dice que en el huerto del Edén el hombre gozaba de una comunión y compañerismo perfectos con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva sin duda vivían en un ambiente de confort, de paz y de armonía, y Dios había establecido planes maravillosos para ellos y para su descendencia. Pero la desobediencia de Adán rompió con esa comunión perfecta, generando vergüenza, llevando a la primera pareja a ocultarse de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto y pecaron, dice la escritura que Dios se paseaba y que Adán escuchó la voz de Dios y que se escondió y que Dios le dice que ¿por qué te escondes? Y Adán dice, es que tuve vergüenza y tuve miedo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te enseñó eso? La serpiente. Entonces, a causa del pecado, la vergüenza y el miedo llegaron al corazón del hombre. Y con la caída del hombre en el huerto del Edén también trajo terribles consecuencias para toda la creación. Y el orden perfecto que Dios había hecho se vio alterado y dio lugar a la muerte y también trajo carga y trajo dolor. Y a causa del pecado, no solo la vida del hombre en la tierra se vio afectada, también su destino eterno se vio afectada, la naturaleza y el orden perfecto de Dios fueron alcanzados. Entonces, como vamos a aprender el día de hoy, hermanos, el pecado trae terribles consecuencias en todas las áreas de la vida. Y vamos a conocer una de las consecuencias, y son consecuencias en la condición espiritual. Y para empezar, empezó la maldición de la muerte. Y el plan de Dios era que el hombre viviera en plenitud. Ese era el anhelo de Dios. Pero la muerte no estaba contemplada en ese panorama, en ese deseo de Dios. Pero a causa de la desobediencia del hombre, la muerte se hizo realidad y tomó dominio sobre toda la creación. Y dice la escritura que toda la creación gime a una, esperando el tiempo de su redención. Entró la muerte en el hombre, pero también en toda la naturaleza. Pero más allá de la muerte física está la muerte espiritual, y el pecado nos hizo a nosotros acreedores para con Dios por una culpa, por la transgresión de nuestros primeros padres. Entonces, a causa de la caída del hombre, del pecado, de la desobediencia, ahora estamos en una muerte espiritual. Así que la gente sin Dios en el mundo no solo muere, sino que si su vida acaba sin Cristo, tiene un terrible destino de condenación eterna. Dice la escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A causa del pecado en el huerto del Edén, de la caída, todos somos pecadores y por ese pecado la paga es muerte, pero sin embargo Dios nos da el regalo de la vida en una esperanza eterna que la tenemos a través de la salvación de su Hijo Jesucristo. Y si no fuera por Jesús nuestro Señor, nuestro final sería la perdición y la condenación eterna. Ahora vamos a ver otra consecuencia de la caída, es el sufrimiento y la enfermedad. Y la aflicción y la enfermedad no estaban contempladas en los planes de Dios. Y sin duda, el sufrimiento y la enfermedad es una consecuencia del pecado.
la humanidad o el hombre no puede culpar a Dios por el mal. Y toda persona tiene o tenemos el riesgo de enfermarnos y también de sufrir como parte de la vida. Y hasta cierto punto son los propósitos de Dios para perfeccionarnos a nosotros en medio de una sociedad caída. Y ante todo lo malo que pasamos en este mundo, lo único que nosotros podemos hacer es clamar por misericordia a Dios, que Él es poderoso para auxiliarnos en medio del caos y del dolor. Amén. Otra consecuencia es la pérdida del propósito por el creado. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo con un propósito principal, que es glorificar a Dios y gozarse en su presencia. Pero a causa de la caída del pecado, el egoísmo y la autosuficiencia reinan en el corazón de muchas personas, y esto determina su manera de vivir sin considerar a Dios. Y con la caída del hombre, el hombre mismo busca satisfacer sus propios deseos, sus necesidades a costa de lo que sea, y obtener placer sin importar los derechos de nadie. Y así, hermanos, el hombre se sitúa en el trono de su vida, tomando el lugar de Dios. El hombre se ha vuelto vanaglorioso, y en lugar de que Dios tome el control de su corazón y reine en su corazón, el mismo hombre se hace Dios de él mismo. Y también a causa del pecado, el hombre estaba en un estado de inocencia y ahora entró en un estado de depravación. Y con la caída el hombre perdió ese estado y su mente fue oscurecida por el pecado, conduciéndola a una mente reprobada, dice Romanos. Y en esta condición, él, con su mente reprobada, no puede hacer o elegir lo que es agradable delante de Dios, y se enfoca solamente en la perversión de sus miembros, dominados por su mente depravada. Y de allí viene la existencia de tanta inmundicia en el mundo, por una mente oscurecida por el pecado. Y también hubo otras consecuencias, aparte de que entró la muerte y la depravación. En el hombre hubo consecuencias hasta en la propia creación de Dios. Y originalmente todo lo que Dios creó era perfecto, y dice la escritura, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El hombre, Adán, fue puesto por Dios en el Edén como soberano sobre las cosas visibles, y así, por un lado, responsable de la creación ante Dios, y por el otro lado también es responsable de la creación misma. Dios lo puso en el huerto del Edén y lo hizo responsable. Dios puso el huerto del Edén en manos de Adán para que cuidara de él. Y vamos a ver una de las consecuencias en la naturaleza. Y una es que producirá espinos y cardos. Y uno de los trabajos o una de las encomiendas o tareas que Dios le hizo a Adán era que labrase el huerto. Y su trabajo era fructífero, producto de la fertilidad del suelo y del rocío de las plantas. Pues dice la escritura que salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y así era que los árboles daban frutos. No había plagas, no había hierbas venenosas, pero todo esto bonito que Dios creó se fue transformado por uno feo después de la caída del hombre. Los espinos y los cardos afectarían y harían infructuosa la siembra. Y ahora, con gran esfuerzo, el hombre labra los campos y está sujeto a si las temporadas son buenas o son malas. Y también la infertilidad y la aridez de muchas tierras hacen que esas tierras sean inservibles para la cosecha. Y también las plagas se apoderan de los campos, se tienen que usar insecticidas, y con eso muchas de las cosechas se pierden. Y también por fenómenos meteorológicos o por sequías. Y otra consecuencia en la naturaleza es la fiereza de los animales, porque es probable que en el huerto del Edén los animales fueran herbívoros, y en Génesis 1:30 dice: y a toda la bestia de la tierra, y a todas las plantas del cielo, las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Todo lo que tenía vida, hermanos, era iba a su alimento iba a ser planta verde. Pero después de la caída todo cambió, ya que los animales hoy en la actualidad luchan por su propia sobrevivencia, y los ataques de los animales a los seres humanos es algo que Adán nunca vio en el huerto del Edén. Y sobre la nostalgia por superar todo eso y restablecer ese estado, en Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. Y el título, cuando empieza Isaías 11, dice:
el reinado justo del Mesías. Entonces Dios quiere restablecer el estado en el que antes estaba la naturaleza, antes de la caída del hombre, antes del pecado. Y otras consecuencias es el desequilibrio ecológico, y el cambio climático amenaza la tierra, pero todo es producto de la mala mayordomía del hombre sobre la tierra, el mal manejo del hombre sobre la tierra, y la basura, la contaminación, la explotación de los campos y la tala inmoderada acaban con los ecosistemas y con la extinción de las especies. Y el hombre vive en un planeta caótico, del cual el hombre es el único responsable de ese estado. Y también, hermanos, vamos a ver otra consecuencia en la vida del hombre. Y es que Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Su vida dio un giro en todo su aspecto, desde la pérdida directa de su comunión con Dios hasta el aspecto más íntimo de su existir. Se tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones que les tocaba vivir, las cuales en muchos aspectos eran adversas, eran malas y distintas al bienestar que disfrutaban antes del pecado. Y una afectación de las mujeres es que dice la escritura que en el dolor de sus preñeces se multiplicaría, y no solo se refiere a los dolores del embarazo y del parto, sino a nivel general de la vida, incluyendo el aspecto físico como el emocional. Y las madres sufren de manera intensa por todas las desgracias que ocurren a sus hijos, como la enfermedad o la muerte, o por su mal comportamiento. Y un ejemplo es que a Eva le tocó experimentar la enemistad entre Caín y Abel, y la muerte también de Abel. Y el pecado ha conducido a la mujer a ser víctima en muchos aspectos. Muchas mujeres padecen menosprecio y muchas clases de abusos, y hay tristeza en su corazón por el maltrato y por la desesperanza. Y otro ejemplo, hermanos, de lo que sufre la mujer es que en China las niñas recién nacidas son asesinadas o son tiradas a la basura o a la calle por el simple hecho de ser mujer, porque no le agrega ningún valor a ellas. Y estos solamente son ejemplos de lo que tiene que vivir la mujer en un mundo caído. Pero sin embargo, en Jesús algunos aspectos son aliviados, porque Jesús nos enseña a cómo tratar y valorar a la mujer. Amén. Y otra manera en que afectó es al hombre. Adán trabajó antes de la maldición, pero todo era alegría. Ahora el trabajo tiene un elemento distinto, el dolor y el cansancio. Dios aclara abiertamente a Adán su culpabilidad y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios va a Adán, y el error del hombre trajo maldición a la tierra, espinos y cardos te producirá. Siendo el hombre el proveedor de la casa, ahora con gran esfuerzo, con el sudor de su frente, tendrá que buscar el alimento para su familia. Y antes la tierra solo producía lo bueno, pero después del pecado todavía se produce lo bueno, solo que las espinas y los cardos llegan más rápido, y es más fácil que lleguen que los frutos buenos. Y también otra en que afectó al hombre es la dificultad en el trabajo, la escasez del empleo y las largas horas de trabajo a cambio de un salario muy mínimo. Y dice Job 7:2, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Liderazgo en el matrimonio. En el principio se estableció a Adán como la cabeza. Ahora, en muchos casos, a la mujer le resulta difícil aceptar el hombre de Dios que Dios instituyó, y el hombre abusa de su posición. El pecado ha corrompido la sumisión voluntaria de la mujer como al liderazgo amoroso de su marido, y la regla de amor fundada en el paraíso se sustituye por la lucha, por la tiranía y por la dominación. Y ya para terminar, la caída del hombre sin duda trajo una gran afectación para él y para la creación en toda su totalidad. La naturaleza se vio afectada en las plantas, en los animales. También vemos que el pecado trajo a la mujer dolor, no solo por la procreación, sino en todas las áreas de su vida. Y también con el pecado, el varón tiene las consecuencias en su trabajo, en la búsqueda de los recursos para sustentar a su familia. Y también con el pecado es más difícil llevar el liderazgo como cabeza de su casa. Y lo más importante, que cuando
llegó el pecado, introdujo la muerte física, pero sobre todo la espiritual, el sufrimiento y la depravación de la raza humana. Dice la escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el pecado trae consecuencias terribles. Sin embargo, Dios nos advierte de las consecuencias, pero nosotros tomamos la decisión si obedecer o no obedecer a Dios. Aquí vemos cómo el hombre desobedeció y trajo consecuencias terribles, no solamente en su muerte física, muerte espiritual y en toda la naturaleza. Y en Cristo Jesús tenemos una esperanza que es una vida eterna en Él. Así que tenemos que pedirle a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir de manera agradable delante de Él en un mundo caído, y que nuestro propósito principal y nuestro anhelo en nuestro corazón sea agradar y glorificar a Dios en medio de un mundo lleno de pecado. Que Dios les bendiga.